En un mundo que exige tener todas las respuestas, este podcast es un respiro para los corazones que aún están en búsqueda. En cada episodio descubriremos cómo nuestras pasiones, talentos y sueños pueden guiarnos hacia un propósito más profundo. Porque hay una gracia en no tenerlo todo resuelto, pero sí decidido. Esto es la gracia de no saber. Ay, pues mira. ¿Cómo estamos? Oye, pues es que nos extendimos demasiado, ¿no? En el episodio pasado. Sí, es que ya saben, ya les habíamos dicho. Ya, todos reseteados. Oye, pero... venimos vestidos igual, casualmente. Decimos lo mismo para que no se nos dañe, me ponen igual. Vale, también es el mismo día. Y es el mismo otro. Exactamente. Bueno, es que quisimos dividirlo porque se estaba extendiendo demasiado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, también no queríamos pasarnos de lanza ahí con sus tiempos, porque imagínense ver ahí un episodio de 3 horas, pues no creo que esté tan chido. Entonces, bueno, pues recapitulando. ¿Te gustaría recapitular? Sí, bueno, es que entramos así como en un debate muy interesante, ¿no? Sí, sobre el silencio. Y nos fuimos así como que en 2 ejes. Ajá. Y yo creo que es bien importante el reconocer que no son 2 ejes diferentes, sino son incluso complementarios, ¿no? Uh-huh. Los dos. Vamos a ver la acción de Dios. Íbamos, ¿verdad? En 2 ejes diferentes en el sentido del silencio que Dios propicia a veces en medio de nuestras situaciones, dificultades, para que en el silencio nosotros alcancemos a descubrir la voluntad de Dios. Ajá. Como lo descubre Jesús, ¿no? Exacto. Jesús en esos momentos de silencio, Jesús encuentra precisamente la voluntad de Dios. Uh-huh. Y el otro eje que nosotros también estábamos manejando es un eje experiencia, ¿no? Uh-huh. En la vida del hombre. El eje que nosotros mismos vamos propiciando al dejar, como tú decías, dejar que nuestra vida pues se vaya alejando poco a poco más de Dios. Descubro, entonces ya no encuentro la voz de Dios que es precisamente propiciado, creo yo, por ese mismo alejamiento. Ajá. Decías tú una analogía muy padre, ¿no? La del foco. Uh-huh. O sea, el foco que está luzando, que es presencia, que es luz, que te permite ver, que te permite descubrir la diferente presencia de Dios en tu vida, pero que este alejamiento que te hace desenfocarte o irte fuera de ese núcleo de luz de la presencia de Dios que te impide precisamente escucharlo. Uh-huh. Entonces, silencios que precisamente, creo yo, Zuli, que podemos decirlo de esta manera, son silencios que al final de cuentas nos regresan uh-huh. y nos regresan de una manera más fuerte a Dios. Sí. Como decía Sebas en el testimonio que Sebas nos daba, ¿no? O sea, había un alejamiento y después regreso, uh-huh. me encuentro de una manera bien diferente con el Señor. Sí. Exactamente. No, sí, o sea, de que eso nos referíamos en el episodio anterior, ¿no? Que hay 2 tipos de silencios, los cuales los dos es importante lograrlos identificar, sí. Comprenderlos, ¿no? Más que nada. Y los vas a poner aquí, silencio 1, silencio 2. En una balanza, ¿no? En una balanza. Aquí los tenemos. Sí, y bueno, nada más mencionando así rapidito, si no has visto el episodio anterior, te recomendamos que vayas a verlo porque pues este es la continuación de aquel. Esta es la parte 2, entonces nada más como que quería hacer esa aclaración por si no estás entendiendo de lo que estamos hablando, pues lo vas a poder descubrir en el episodio 6. Este es el 7. Así es. Vas a descubrirlo en el 6. Entonces, sí, justamente estábamos hablando como de estas 2 vertientes. ¿Lo decías o ejes? Ejes o vertientes. Lo que sea. Como sea. Pero entonces creo que sería importante y me gustaría, y no sé si nos quieras compartir, como más o menos cómo podemos, o sea, cómo diferenciar el silencio de Dios y el silencio que propicia el hombre. Yo creo que creo que va más en el sentido de el silencio que propicia el hombre, va en el mismo sentido. Creo yo que cuando nosotros vamos abriendo como que un espacio, siempre me gusta ponerlo así como aquellos pequeños permisitos que nosotros nos vamos dando. Creo que aquí, Zuli, se desencadenan todas las cosas. Uh-huh. Aquel primer permisito de decir, por ejemplo, una analogía, ¿no? Voy a la Eucaristía, por ejemplo. Sí, voy a misa. Entonces me preparo para ir a misa. Llego 10 minutos temprano a misa para disponerme, para orar. Y después, pasando el tiempo, llego 5 minutos. Me voy dando pequeños permisitos o pequeñas chanzas, uh-huh. hasta que empiezo a llegar tarde a misa.
hasta que empiezo a ya no ir a misa. Entonces, pienso que esos pequeños permisos van haciendo que el corazón del hombre se vaya alejando cada vez más de él. Claro. Que es el silencio del que también hablamos, ¿no? El silencio del alejamiento propiciado por nosotros, en donde ya no descubro precisamente la presencia de Dios. Aquel permiso que nos vamos dando y que nos va alejando o nos va enfriando, como tú decías en el episodio anterior, que nos va alejando, entibiando primero y luego enfriando completamente, y que ya precisamente no escucho la voz de Dios en mi vida. Y el otro silencio es el silencio de encontrarme con Dios en medio de la oración, el vivir precisamente buscando a Dios, pero no encontrarlo o no sentirlo. Oro, pero no siento a Dios. Que creo que eso es la experiencia que han tenido algunos santos. Okay. Estoy con Dios, pero no lo experimento. Entonces estoy fuera de todos los afectos o de todos los sentimientos o de todos los apegos de Dios. Ya no, o sea, humanamente no lo descubro con la misma emoción como lo sentía antes, pero que hay un silencio que también renueva, que un silencio que también nos reencuentra con Dios y que te permite descubrir la voluntad de Dios en medio de tu vida. Entonces creo que estos dos silencios es de lo que estábamos hablando el episodio pasado. Ajá. Y creo que en este episodio, bueno, pues tenemos la oportunidad de aclararlo de una manera como que más así, más concreta, ¿no? Más concisa. Que son dos silencios que hemos experimentado. Yo los he experimentado, Zuli. Sí. Sí, y de una manera fuerte. Okay. O sea, lo he experimentado el hecho de la oración, de decir, ok, voy y oro, rezo mi liturgia de las horas, hago mis momentos de contemplación, pero a veces no siento tan fuerte, o no siento incluso precisamente la presencia de Dios, pero sé que ahí está. Sé que guarda silencio precisamente por algo. Entonces, creo que es algo que lejos de asustarnos, pues debería regresarnos, o que debería de hacernos precisamente estar ahí. ¿Por qué? Por la fidelidad que yo le he prometido a Dios. Y la fe es precisamente eso, también la convicción de un querer permanecer ahí, aunque a veces no lo siento, aunque a veces no lo escucho, aunque a veces no alcanzo a descubrir su presencia en mi vida. Yo permanezco ahí. ¿Por qué? Porque sé que tengo la convicción y que he tenido la experiencia de que Dios es real. Pero la otra parte, pues también es una situación, creo que diferente, pero también difícil también de superar. Creo que la otra situación es más difícil de superar. La del alejamiento. El alejamiento. Ajá. Sí, la incapacidad que tenemos de escucha. De escucha. Entonces, eso creo que es una lucha todavía más profunda. Sí, porque ya es ir en contra de ti mismo, o sea, ya es volver a elegir lo que era lo que yo decía en la ocasión pasada. Sí. Que me encanta que hablamos de la ocasión pasada, ahorita estábamos hablando de eso. Pero bueno, en el episodio pasado, que comentaba esta parte de entonces ahora yo tengo que volver a él y tengo que volver a escucharlo porque nunca dejó de estar. Simplemente yo elegí, como dijiste tú, o sea, te vas dando permisitos que dices, bueno, le voy a pasar ahí enseguidita a esta tentacioncita que tengo. Y entonces te va llevando a otra y te va llevando a otra y te va llevando a otra y entonces empieza esta incapacidad o también muchas veces lo ignoras. O sea, sí lo escuchaste, pero lo ignoras. Pero tú te compras y te vendes y te compras la idea porque es muchísimo más fácil de decir, es que Dios está guardando silencio. Y es que Dios ya no me está hablando. Y es que Dios ya no está conmigo y ya no lo siento porque, pero sabes que sí, nada más que no es, o sea, es más fácil decir que no porque entonces va a ser más fácil que hagas eso que tú sabes que moralmente chance no lo deberías de hacer. Entonces, como una excusa. Ajá, como una excusa de decir, no, es que yo ya, no sé, yo ya no me voy y me confieso porque de todos modos yo ya no siento a Dios. Entonces, pues me voy. Y entonces claro que eso te va llevando más cosas y te va alejando muchísimo más, como decía ahorita, de ese farito. Y sí es fuerte, o sea, es fuerte volver. Creo que cuando te mantienes, o sea, como vamos a manejarlo así, o sea, como el silencio de Dios, cuando Dios guarda silencio,
y cuando nosotros elegimos no escuchar a Dios. O sea, vamos a manejarlo así, para no confundir. Fíjate que me parece muy buena. Más, así como más concreto. Sí, ahí le pones, ¿no? Unos va a aparecer un pequeño paréntesis abajo. ¿De quién está hablando? ¿De qué? Que estamos hablando, sí. Pero ya voy a poner mi mente así ya en los... Sí, entonces... ¡Ay, se me fue la idea! ¿Qué estaba diciendo? Estabas hablando sobre el silencio propiciado. O sea, nos estabas aclarando los dos silencios. Ajá. Ah, sí, que se me hace más fácil como que lo podemos manejar así. Porque cuando Dios guarda silencio, siento que puede ser... no que sea fácil, porque no va a ser fácil, porque obviamente, pues... te llegan así como que pensamientos y dudas y lo que sea y no estás como que escuchándolo. Pensamientos intrusivos. Pensamientos intrusivos. No va a ser sencillo, pero sí va a ser más fácil que tú puedas mantenerte en oración, sí. que puedas mantenerte confesado, que puedas estar yendo a la Eucaristía, buscándolo. O sea, va a ser más fácil que cuando Dios guarda silencio tú lo busques, a que cuando tú eliges ignorarlo, sí, o eliges que guarde silencio y etiquetarlo como que está guardando silencio, pues obviamente tú vas a estar así yo no voy a ir por esto, yo ya no voy a la iglesia porque Dios me dejó hablar hace mucho tiempo, o Dios tal, y lo culpamos de muchas cosas, ¿no? Que realmente pues pobrecito nunca dejó de estar. Pero sí va a ser más complicado que regreses porque justamente ahora ya estás alimentando a ese pensamiento en tu cabeza de, ay, pues ¿para qué voy? Ay, pues ¿para qué hago esto? Uh-huh. Ay, pues y te lo compras, o sea, y de verdad ya te compraste la idea de, es que Dios no me habla. Oye, pues ¿para qué te va a hablar Dios? ¿Para qué te va a hablar Dios? No, Dios no me habla, sí, el otro ya sumergido en todo el ruido. O sea, ¿cómo te va a hablar? Oye, en el río hay mucha música. O sea, justamente como que... e inconscientemente vamos buscando momentos para no escucharlo. O sea, inconscientemente. Si tú te pones, reflexiónalo. Si tú has pasado, te estás sintiendo identificado con que has atravesado un momento en el que dijiste que Dios ya no te hablaba o que ya no estaba ahí contigo, lo que sea, pero realmente tú te empezaste a alejar, reflexiónalo y te vas a dar cuenta de que te estuviste involucrando en relaciones, en situaciones, en eventos, incluso en trabajos, lo que sea que te alejara de él. Uh-huh. Porque ya lo elegiste. Ya elegiste alejarte. Sí. Sí, y tiene mucho sentido esto, ¿no? Es que en realidad te vas dando cuenta, ¿no, Zuli? Uh-huh. O sea, incluso lo haces conscientemente, no es que de repente un día dices, amanecí y ya estoy totalmente alejado de Dios. Es que hay que darnos cuenta que el alejamiento o el silencio propiciado por nosotros es precisamente aquella situación que se va dando poco a poquito. Ajá. O sea, en el sentido de decir yo... No sé cómo decirlo, el hecho de decir en qué momento pues me voy enfriando o ante qué situaciones o ante qué circunstancias yo voy permitiendo precisamente que mi corazón se vaya enfriando. Y yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros el mantenernos pues precisamente cuidando y ser muy responsables precisamente de nuestro corazón, ¿no? Sí. O la misma, ¿cómo se dice? La misma agentes externos que van propiciando que nosotros pues nos vayamos alejando de él, ¿no? Sí, porque imagínate, o sea, ahorita que hablaba de estas diferencias, o sea, que es más fácil cuando, o sea, o que va a ser menos riesgoso. Ajá. Cuando Dios es el que está guardando silencio, pero imagínate en un caso hipotético, por ahí, que Dios haya guardado silencio y te mantuviste ahí haciendo oración, yendo a misa y te mantuviste firme, pero en eso llegó alguien de tu entorno que te dijo, oye, si mejor este domingo no vas a misa. Y tú te dejaste arrastrar. Y ahí vas. Y si te dice, oye, si chance nos vamos a acampar y regresamos el lunes en la mañana. Y ya pues no alcanzaste a ir a misa porque te fuiste desde el sábado en la mañana también. Y entonces, ya bueno, me caí una vez.
bueno, al siguiente día regreso y me pongo otra vez a orar o lo que sea, pero luego llegan y, oye, ¿y si vamos a hacer esta cosa de dudosa procedencia? Y te van alejando pero todo, o sea, todo, obviamente tú lo elegiste. Dios y yo ahí sigo diciéndote, es que no era para eso, era para que rezaras. Ajá. Para que te acercaras más o te conocieras más a ti. Pero llega gente de tu entorno, que por eso es también muy importante de qué te estás rodeando, qué estás haciendo, en qué actividades estás involucrando, qué estás consumiendo. Porque todo eso te empieza, o no sé, viste alguna película que te dio alguna idea y terminaste, ¿sabes? O sea, entonces por eso es importante, porque a lo mejor sí puede, o sea, aquí es donde se conectan, creo yo. Uh-huh. Que puede empezar de ahí, de un guardar silencio de Dios, pero que te dejaste encantar por otra cosa y ya te llevó a un elegir que ya no querías estar escuchándolo. Y entonces ahí es en donde mucha gente empieza a decir, no, pues es que Dios estaba guardando silencio. Pero estabas bien, pues, antes de eso. O sea, estabas haciéndolo bien, ya me lo terminabas. Ajá. No, es que te dejaste encantar por esto otro y entonces ahora sí vienes y culpas a Dios 3 años después cuando durante 3 años no lo volviste a buscar. Entonces creo que de bote pronto podría ser por ahí. Sí, no, y lo responsabilizas, ¿no? Ajá, o sea, esta es la peor parte, o sea, que lo responsabilizas de todo aquello que te está pasando y no te diste cuenta de en realidad todo lo que tú estabas propiciando. Exacto. Y entonces aquí está también un acto de responsabilidad también de nosotros mismos, ¿no? Saber decir, Señor, yo reconozco, y yo creo que aquí es donde se rompe, ¿no? Precisamente este alejamiento, en el decir, reconozco que esta situación que yo estoy viviendo, pues me hizo precisamente no reconocerte, exacto, no escucharte. Entonces, cuando yo rompo y reconozco esta parte, es aquí donde se da el proceso del regreso, ¿no? Uh-huh. Pero tengo que ser consciente y tengo que ser responsable precisamente de que yo tengo que volver tengo que regresar pero eso es una situación difícil. Ya cuando estás allá, cuando ya estás lejos, yo pienso que es más difícil o que se vuelve muy más complicado cuando ya estamos alejados. Uh-huh. Pues sí, obviamente. Lógicamente. Sí, o sea, el hecho de regresar, pues, regresar es bien difícil. Sí. Regresar es bien difícil y tiene que haber ahí una manifestación muy fuerte de Dios, o tiene que haber incluso personas que te hagan volver o tiene que haber una situación límite en tu vida que te diga, oye, agarra la onda, ya estuvo. Uh-huh. O sea, ve dónde estás. Ve el lugar en donde te encuentras el día de hoy, ya estuvo bueno, o sea, ya déjate de esta situación y empieza a regresar, y aquí es donde empiezas a escuchar nuevamente. ¿Verdad? Entonces, yo creo que esta parte pues es sumamente importante también. Sí, también hay veces de que ya estás lejos y te la estás pasando bien, entre comillas, ¿no? De que te la estás pasando bien y ya no vuelves por comodidad, ¿no? Hasta, como dice el padre, ¿no? Ya sucede un evento más grande que tu única salida es regresar a él, de donde nunca debiste de haberte ido. Me estoy alejando mucho del micrófono. Para empezar, no sé si me estoy escuchando. Esperemos que sí, porque... Porque has hablado todo el podcast. Porque has hablado todo el podcast. Pero es eso, ¿no? De que de repente, cuando te llegas a alejar a un 90 y tantos %, 99.9, sí, y ya dejas de escuchar y dejas de estar dispuesto para Dios, ¿no? En total, te cierras totalmente. Hasta que no suceda algo fuerte, o regresas o sigues en tu misma línea y te alejas. No te mueres. Exactamente. Y aquí, pues, si no regresas a encontrar tu verdad, no regresas a encontrar tu raíz, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué sentido tiene tu vida en este momento? Exacto, ¿y a dónde estás yendo? O sea, ¿realmente estás yendo a algún lugar? O sea, yo siento que no tienes algo estructurado en tu cabeza a dónde estás yendo cuando no tienes esta guía. Sí, te perdiste como que el ideal, ¿no? O exacto, el fundamento. Uh-huh. El fundamento de tu vida. Y cuando no hay fundamento de vida, cuando no hay ideal, pues entonces, ¿por qué estamos luchando, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Y creo que eso es precisamente importante. es que llorando ahorita. que yo no pararía una hora. Es verdaderamente importante.
Pues sí, justamente. Es que uno, dos. Bueno, ya después de ese pequeño brote psicótico que nos dio, no se crean, pues nos dio mucha risa, obviamente, la carita del padre, pero justo creo que sí era importante hablar de estas dos, como que vertientes que podíamos tener, sobre todo porque yo sé, y todos aquí sabemos que a lo mejor va a haber mucha gente que se siente identificada con esta, y a lo mejor lo dijimos de una manera muy cruda, pero es real, o sea, de que no es que Dios se haya callado, no es que nadie te haya hecho nada, tú estás tomando las decisiones que estás tomando y te están llevando a donde vas. Entonces, creo que también es importante que tomemos este sentido de responsabilidad, de decir, bueno, sí es cierto, o sea, a ver, ponte a ver toda tu rutina de día. ¿Cuánto estás dedicando a la oración? ¿Realmente estás conversando con Dios o solamente estás haciendo como que lo que te enseñaron en el catecismo o no te lo enseñaron, pero lo llegaste a aprender en algún momento? ¿Estás dedicándole algún mínimo un día a la semana, mínimo el domingo, a la Eucaristía o no? Dependiendo también de tu tiempo, ¿no? O sea, de tu trabajo, o sea, ¿qué tanto puedes dedicarle y si realmente estás dedicándole tu 100% a ese momento que tengas para la oración? Porque sabemos que fue algo que me pasó a mí. Cuando recién tuve mi conversión, pues yo no tenía trabajo, en ese momento también la escuela traía muchas materias en línea, entonces tampoco tenía mucho que hacer. Entonces yo me despertaba y me dormía leyendo la Biblia, leyendo la vida de algún santo, haciendo oración, rosario, misa diaria, visitas al Santísimo. Ay, digo mucho me he dado cuenta. Como yo, ¿verdad? Sí. No, pero ya es algo de lo que me estaba alejando, ¿eh? Sí, ahora yo tengo que trabajar en eso también. Ahora tú dices y yo digo verdad. Sí. Bueno, pues yo tenía la oportunidad de vivir así mi vida espiritual, ¿no? Y claro que fueron mis primeros meses de conversión, entonces fue un regalazo para mí, fue muy, muy bonito poder sentirme tan cerca del cielo, o sea, porque de verdad yo veía a Dios en todo y lo veía en las cosas trágicas y en las cosas padrísimas y lo veía en todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que luego tuve que meterme a trabajar, la escuela pues ya empecé a tener materias presenciales y luego aparte eran materias como que de filosofía y así, pero que sabemos que en la universidad no siempre abrazan tu religión. Sí, claro. Entonces como que este tipo de materias también me iban medio alejando y tener que hacer tareas, tener que trasladarme porque estaba en ese momento en Guadalajara, entonces era como mucho tiempo en el tráfico del tren y así. Y pues entonces empecé a sentir como que Dios se me estaba alejando porque ya no tenía estos momentos de oración. Entonces también y ya luego, o sea, ahorita ya lo veo y digo, bueno, no fue tanto que él se alejara, sino que mi ritmo de vida, y creo que lo hablábamos en una dirección espiritual, mi ritmo de vida cambió, mi realidad cambió y ahora me toca descubrirlo en este momento, ¿no? Si nada más tengo 10 minutos de mi día para hacer oración, bueno, voy a hacer buenos 10 minutos de mi vida para hacer oración, para platicar con él y estar con él. Si puedo dedicarle una misa diaria, bueno, voy a intentar hacer lo de la misa diaria, ¿no? Que claro que cuando ya te alejaste y elegiste alejarte, que eso es a lo que me refiero, cuando tocábamos este tema, cuando ya lo elegiste, volver es bien difícil porque sí lo tienes que hacer como hábito y un hábito pues sí es muy difícil de volver a crear o de empezar. Entonces, pues bueno, creo que algo que me gustaría que se llevaran de este episodio pues es que te pongas pilas. Ponte pilas otra vez. Ponte pilas otra vez. No, pues checa bien tu rutina, checa bien tu día, checa bien tu planeación de la semana, del mes o del día, como tú lo hagas. Y de verdad, sé muy honesta contigo mismo. De verdad no tienes tiempo para Dios, de verdad no tienes tiempo para tu vida de oración. De verdad Dios está guardando silencio o simplemente estás eligiendo no escucharlo porque así no te va a remorder tanto la conciencia. Eso es lo que a mí me gustaría que se llevara, no sé. Sí, yo creo que eso es principalmente pues una actitud que tenemos que reflexionar nosotros, ¿verdad? Nuestro día a día. O sea, si verdaderamente yo soy el que se está alejando y de qué manera lo estoy haciendo o cómo estoy propiciando precisamente el vivir escuchando
pues esa palabra que al final de cuentas siempre está resonando en medio de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un tema bien, bien interesante, Zuli, en donde pudimos profundizar, en donde pudimos reflexionar este silencio que Dios nos presenta, nos manifiesta a cada uno de nosotros. Y yo creo que sin duda alguna es un episodio que podemos aplicar muy fuerte a nuestra vida, a nuestro día a día, que es precisamente esto, ¿no? El leer, el estar escuchando, el tratar de vivir o tratar de comprender siempre, pues precisamente esta voz de un Dios que siempre se está comunicando con el hombre. Entonces, creo que este episodio, pues ojalá que sirva de mucho para todos los que nos escuchan en diferentes redes sociales. Y también gracias por tu testimonio. Yo creo que eso es precisamente lo que nos conecta muy fuerte a unos con otros, que todos tenemos un testimonio en donde hemos experimentado precisamente este silencio de Dios, y que nos hace descubrir que también tenemos la oportunidad de volver al momento de que somos capaces de reconocernos y reconocerlo a Él como aquel que nos da la posibilidad de poder vivir con Él y para Él. Entonces, pues este ha sido nuestro séptimo episodio. Gracias a Sebas también por su testimonio. Esperamos que vayas más seguido a misa. El episodio 6. Del episodio 6. Es que vayan a verlo si no saben de lo que estoy hablando. Sí, vayan, tienen que ir a recapitular el episodio número 5 para que podamos entender el 6. Y luego el 7. Y luego el 7. Entonces, vean el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entender el 7. Exacto. Tienen que verlos todos. Entonces, bueno, y sirve que si no lo han visto, vuélvanlo a ver. Si lo han visto, vuélvanlo a ver. Yo creo que sí. Agradecemos. Mucho tiempo aquí. Les agradecemos a todos pues que nos sigan escuchando martes a las 6 de la tarde en nuestras diferentes plataformas, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo, Sebas? No, pues que nada más que nos sigan ahí en nuestras redes sociales. Ya tenemos Spotify, ya tenemos YouTube. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguirle pidiendo a Dios que siga suscitando abundantes vocaciones para nuestra iglesia, para nuestra diócesis, y vamos a rezar la oración por las vocaciones. Yo creo que ya todos allá en casa ya se la han aprendido. ¿Esperemos? Sí, esperemos, ¿verdad? Si no, hay que anotarla, vamos a hacer despacito. Sí, no, si no, ahí las podemos luego subir ahí también en el video. La oración por la vocación. Vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a darle más chamba aquí a producción. Si no, también está en nuestra página de Instagram, ya sí está la ahí está la oración en los highlights. Exacto. Entonces, bueno, pues vamos a ponernos a presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos: oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos sacerdotes, religiosos, laicos y familias santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Envía, Señor, operarios a tu mies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en este séptimo episodio de La Gracia de No Saber. ¡Ya séptimo! Muy bien. Nos vemos en el 8º. Nos vemos en el 8º. Gracias por escucharnos y bueno, pues sigan suscribiéndose y compartan también pues la publicación en las diferentes plataformas. Así es. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Bye. Gracias.